Ya estoy grabando, como acaban de oír, la clase ya se está grabando. Vale, vamos a hacer en primer lugar el ejercicio este de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Aquí lo que les he propuesto es un ejercicio relativamente sencillo en el que tenemos varias paredes, varias capas en una misma pared. ¿Vale? Y les piden calcular la transferencia justamente del primer apartado, calcular el flujo de calor desde una pared a otra pared. ¿Qué conceptos tenemos que tener claros para poder hacer esto? Primero que nada, tenemos que saber distinguir entre cómo se calcula la convección y cómo se calcula la conducción. Y según cómo sean los parámetros que nos hayan dado, cuál es el parámetro que nos están dando, si es de conducción o de convección. Entonces, para saber eso, ¿qué empiezo yo? Fíjense aquí, nos dicen, la primera, una pared de cobre de conductividad térmica de 365 vatios partido por metros Kelvin. Esa sería la forma de leer la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me quieren decir aquí? Conductividad térmica. Es la K. Viene de conducción. Conductividad, conducción. ¿Vale? ¿Cómo se calculaba justamente la resistencia térmica equivalente cuando estábamos hablando de conducción? Pues como la longitud de la pared, el espesor que tenga la pared, dividido entre la constante de conductividad térmica por el área. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros normalmente el flujo de calor lo vamos a calcular por unidad de área, ¿vale? Entonces ese área no lo vamos a sustituir en los valores, solo lo sustituiremos en aquellos casos que nosotros después ya sea algo muy particular que les digan, bueno, sí hace falta sustituirlo porque tenemos el parámetro no por unidad de área, sino por total. Pero por regla general no se suele sustituir porque es el flujo de calor por unidad de área lo que se mide, lo que está baremado, digámoslo así, ¿vale? Entonces, ya sabemos que en primer lugar podremos calcular la resistencia térmica debido a esa capa, en este caso por conducción. Y fíjense que nos dan las unidades, 1 centímetro. Esa unidad la tendremos que dejar así, en centímetros. Vale, acuérdense siempre pasarlo al sistema internacional. Bien, está expuesta en sus superficies a vapor de agua que se condensa a la temperatura de 200 grados centígrados. Esto nos quiere decir que tenemos una pared a 200 grados centígrados y que tiene un coeficiente de transferencia de calor. Esta es la H, las que vamos a utilizar en convección, que cuando hablábamos de convección utilizábamos esto, 1 partido por H por el área. ¿De acuerdo? Bien. Y que tiene un coeficiente, vale, ya esto lo tenemos. La otra superficie está en contacto con aire ambiente y se encuentra, nos dan la temperatura de la otra cara de la pared, con un coeficiente de transferencia de calor y nos dan su H también, ¿vale? El coeficiente de transferencia de calor. Bien, ahora nos piden calcular el flujo total de una pared a la otra pared, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues iremos calculando las resistencias térmicas de cada uno de los tramos de la pared. En este caso, ¿cuántos tramos de pared tenemos? Tenemos convección en la cara interior, donde tenemos el agua que se va a condensar. Tenemos conducción por el espesor de la pared, que solo tiene una capa, no nos están hablando, en este caso, un ejemplo sencillito, no nos hablan de más capas. Y después tenemos otra vez convección en la cara externa, en la que da al ambiente exterior. ¿Vale? Entonces tenemos 3 resistencias totales que calcular en este ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, me acabo de dar cuenta que el escritorio no se estaba poniendo. Pero bueno, como lo que he dicho estaba en el enunciado, no hay problema. Ahora sí está el monitor compartido. Entonces, la resistencia térmica sería igual a la resistencia de la capa de agua, la que se iba a condensar en la pared, más la resistencia del cobre, el material del que estaba hecha la pared en este caso, más la resistencia del aire, que sería la capa interna. Entonces, como hemos dicho, la del cobre, espesor partido conductividad térmica. Las otras 2 capas, pues con sus H correspondientes, ¿vale? Por convección. Pues sustituimos todos esos valores. Fíjense que aquí lo único que se ha hecho es sacar el factor común del 1 partido por A,
como se repetía, si se fijan, A en el denominador, A en el denominador, A en el denominador. ¿Cómo lo saca un factor común? 1 partido por la A. ¿Vale? Bien, ya hemos sacado el factor común, sustituyo todos los valores y da este valor de aquí. ¿Bien hasta aquí? Bien, seguimos bajando. Como lo que me piden es el flujo de calor, lo que hay que acordarse es que la expresión del flujo de calor por unidad de área sería igual al incremento de temperatura que hay entre la cara más exterior y la cara más interior, entre la temperatura máxima y la mínima, ¿vale? No vamos a aprendernos como interior y exterior, dividido entre la resistencia equivalente que acabamos de calcular, ¿vale? Que era en este caso 0,2, ¿vale? Entonces vendríamos aquí simplemente temperatura máxima 200, temperatura mínima 25, la resistencia que calculé 0,2. Sustituyendo datos, en este caso 875. Una pregunta, los de arriba son grados. Estos son grados. ¿En sentido? El resultado pues queda en... Eso es varios metro cuadrado. Vale, fíjate aquí. Vamos a verlo si quieres, por ejemplo, con el 1 partido por H. Vale, vamos a ver las unidades. 1 partido por H sería 1 partido vatios metros cuadrados Kelvin. Vale, te lo voy a hacer en un Paint para que lo puedas ver. Vale. No. Nosotros tenemos 1 partido, perdónenme la letra, pero es hacerla con el ratón, al menos queda. Teníamos 1 partido por H, ¿no? Que esto sería igual a 1 partido por vatios, que a su vez estaban divididos entre la unidad, acabamos de decir que era metro cuadrado Kelvin. Pues, metro cuadrado Kelvin, ¿vale? Operando como es un número dividido entre una fracción, simplemente le doy 1 dividido entre la fracción, le doy la vuelta a la fracción. Me va a quedar entonces metro cuadrado Kelvin dividido entre vatios. Esto sería la unidad de 1 partido por H. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Recordemos que era 1 partido por H por A, además. Si sustituyera la A, metros cuadrados que están en el denominador con metros cuadrados en el numerador, se nos irían los metros cuadrados. ¿Bien? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros no estamos solamente con el 1 partido por H, sino ahora lo que tenemos es incremento de T partido por ese 1 partido por H. Entonces, lo que yo tengo es incremento de T partido por 1 partido por H, ¿no? Sería igual. Incremento de T, recuerden que decíamos que me daba igual ponerlo en grados centígrados o en grados Kelvin, ¿no? En este caso, para que se me vaya con la unidad, voy a decir que son grados Kelvin, aunque lo he hecho como grados centígrados. Pero como son equivalentes cuando son incrementos, me da igual sustituirlo en una forma o en la otra. Y 1 partido por H, hemos dicho que la unidad es metro cuadrado Kelvin partido por vatio, ¿no? Operamos. Lo que está en el denominador de aquí pasa al numerador. Entonces se me queda K partido, que multiplica a W partido por metro cuadrado Kelvin. K con K se me va y ¿qué me queda? W partido metro cuadrado. Como les había puesto en la solución. ¿De acuerdo? ¿Lo han visto de dónde viene? Quería preguntarle si le quedó de acá. Ya lo viste con que se fue la K del incremento de temperatura de Kelvin. Pero es que en el ejercicio no es Kelvin, es que es grado centígrados. Sí, pero lo que decíamos, acuérdate que cuando hacemos... ¿Cómo pasas de grados centígrados a Kelvin? Vamos a ponerlo por aquí. La operación, digamos. Sí, ¿cómo pasas de grados centígrados? Yo te digo 25 grados centígrados, ¿cómo lo pasas a Kelvin? No sé si era menos 275. Más 270, cuando vamos a pasarlo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de un incremento de temperatura, primero en grados centígrados. En grados centígrados, en este ejemplo, no teníamos problema. 200 menos 25, ¿verdad? Vale. Y aquí nos daba 175. Y en este caso, grados centígrados, ¿no?
Sería. Vale. ¿Qué pasaría si ahora lo hago el incremento de temperatura en Kelvin? Vale, vamos a hacerlo despacito. Yo para pasar 200 grados centígrados a Kelvin, ¿qué le tengo que hacer? Sumarle 273. Lo voy a poner aquí abajo porque ahí no me va a caber. Entonces me va a quedar 200 más 273. Pero es que después viene un menos, ¿no? Con un paréntesis sería 25 más 273. ¿Están de acuerdo hasta aquí, no? Hemos hecho los otros cambios de unidades. Entonces, fíjense que voy a quitar primero que nada el paréntesis, ¿vale? 200 más 273. Voy a ponerlo despacito. Menos 25 menos 273. Fíjense lo que pasa ahora. 273 que suman con 273 que restan, se van. ¿Qué es lo que me ha quedado? 200 menos 25. Me ha quedado exactamente lo mismo si lo hago en grados Kelvin, si lo hago en grados centígrados. Temperatura, temperatura. Cuando es incremento de temperatura, me da igual hacerlo en unas unidades que en otras. Vale, si estuviéramos hablando de solo una temperatura del estado 1, no estamos hablando de un incremento, ahí sí influye si lo hago en grados centígrados o en grados Kelvin. Pero cuando hablemos de incremento, me da igual hacerlo en uno que en otro. Seguro que se está grabando toda la clase. ¿Qué? Seguro que se está grabando toda la clase. Sí, está grabando. Fíjate, bien, lo dice aquí clarito. Parar de grabar. Si me dice que quiero dejar de parar de grabar, es que está grabando. ¿Vale? Lo único que lo he dicho, yo se los recuerdo, yo esto lo estoy grabando hoy, como antes no está, pero no sé cuándo se lo van a subir. ¿Vale? Entonces tenganlo en cuenta. Simplemente esto es un apoyo que van a tener, lo pueden utilizar cuando quieran y sobre todo lo utilizaré mucho cuando hagamos problemas muy complicados. ¿Vale? Ahí, aunque estén todos en clase, sí tendré a grabar al menos un ejemplo o algo de cómo se hace. Por los momentos, esto es lo más complicado de lo que hemos visto hasta la fecha. ¿Tiene hasta aquí entonces ninguna duda de dónde salió este 875? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Bien. Entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Que en el apartado B, ese era el apartado 1, el flujo de calor. Acuérdense que utiliza el concepto flujo, ¿por qué? Cuando hablamos de flujo, era cuando era una unidad por unidad de tiempo. ¿Vale? En este caso es la unidad de energía julio por unidad de tiempo partido segundo, es lo mismo que vatio. Por eso es un flujo de calor. ¿De acuerdo? Acuérdense que flujos son siempre que hablemos de una magnitud por unidad de tiempo. Flujo volumétrico, volumen por segundo. Flujo de energía, como en este caso, flujo de calor, julios partido por segundo, que es lo mismo que vatios. Flujo de, ahora mismo, un caudal, que es lo mismo que un flujo volumétrico, litros por segundo, por ejemplo, podría venir expresado. Pero tengan en cuenta eso, porque el motivo de que nos habla flujo de calor es porque lo vamos a dejar en esas unidades. ¿Vale? Recuerden además que siempre que hablemos de flujo, la letra a la que hace referencia el calor, acuérdense que nosotros lo vimos representar con la letra Q, ¿no? Pues como es un flujo de calor, Q con un puntito así. ¿Vale? Acuérdense de eso. Bien. En el segundo apartado nos preguntan la temperatura de cada una de las superficies. Se los voy a esquematizar. Voy a limpiar mi pizarrita. Seleccionador. Nosotros ahora mismo tenemos solamente una capa de un espesor determinado de cobre. Teníamos una temperatura exterior o una temperatura máxima de 200 grados y una temperatura mínima de 25 grados. Bien. En la superficie que está directamente en contacto con 200 grados tendremos una temperatura 1. En la otra cara tendremos otra temperatura 2. ¿Vale? Por lógica, como hay un flujo de calor, T1 será próximo a 200. T2 será menor que T1. Y lógicamente 25 menor que T2.
¿vale? Vamos disminuyendo la temperatura a medida que vamos desde la cara más caliente a la cara más fría. Eso es algo lógico, pero bueno, yo se lo comento para que vaya quedando la idea. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que se trata ahora es que vamos a calcular la temperatura 1 y la temperatura 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta el siguiente concepto. A lo largo de toda la pared, el flujo de calor por unidad de área es constante en cada uno de los tramos, ¿vale? Yo he calculado ahora mismo el flujo de calor por unidad de área de todo el conjunto, ¿no? Hemos tenido en cuenta todas las resistencias equivalentes. Pero es que ese flujo de calor va a ser el mismo cuando yo solamente tenga en cuenta la convección que tiene lugar aquí, o cuando yo solamente tenga en cuenta la conducción que hay aquí, o cuando vuelva a tener en cuenta nada más la convección que hay aquí. El flujo de calor es constante a lo largo de toda la superficie. ¿Cómo aplicamos eso? Es lo que tenemos puesto aquí. Empezamos diciendo, bueno, el flujo de calor, como en el primer caso estábamos hablando de que teníamos era convección, ¿verdad? Lo podemos expresar con esta expresión. Q punto es igual a H, coeficiente de convección, de transferencia de calor, por la unidad de área, por el incremento de temperatura de esa capa en la que solo tengo convección. ¿Vale? Entonces, 200 menos T sub 1, estoy en el primer tramo, estoy aquí. 200 menos T sub 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues despejar de aquí. Yo primero que nada sé que el dato que tengo es Q partido por A. Pues la A que está multiplicando la paso para allá dividiendo. Me queda Q partido por A es igual a H por el incremento de temperatura. ¿Quién era incremento de temperatura? T sub 1 menos T sub 2, de forma general, vamos a decirlo así. Entonces, lo que yo quiero calcular es la temperatura menor, ¿verdad? Estoy yendo de más a menos. Pues despejo T sub 2. Entonces, ¿cómo se me queda al despejar? Fíjense aquí. Este T sub 2 que está negativo, ¿cómo pasa para allá? Positivo. Y entonces, este Q partido por A, ¿cómo pasa para el otro lado? Porque yo tengo que dejar T sub 2 para allá, negativo. Entonces, ¿cómo me queda esto? T sub 2 es igual a T sub 1 menos el H, lo pasé dividiendo para poder simplificarlo más rápido, y todo esto dijimos que lo pasábamos negativo para el otro lado de la igualdad. Entonces me queda T sub 2 es igual a T sub 1 menos Q partido por A por H. Q partido por A es 875, la H es la de la primera capa que era 10.000 y 200 que era la temperatura máxima que tenía en esa capa. Ya teníamos T sub 2 despejado. Utilizando esta misma expresión, pero teniendo en cuenta que es ahora con K, ¿vale? Pues podremos calcular cuál es la temperatura de la otra cara. ¿De acuerdo? Simplemente ahora lo que cambia es que en vez de ser H por A, es K por A y dividido entre el espesor. ¿Vale? Despejando igualmente que antes, llegamos a esta expresión, simplemente sustituimos, tenemos la expresión de la temperatura en la otra cara del cobre. Y si seguimos y lo hacemos con la última convección, debería de darnos aproximadamente igual, siempre por la pérdida de decimales habrá un pequeño desfase, que la temperatura que teníamos en la última cara, que era 25 grados. Siempre se debe de cerrar. Si no se cierra, o sea, tenemos que llegar a esa temperatura. Si no les da esa temperatura, la que tenían más baja, se deben de haber equivocado por el camino. A ver, que les dé como en este caso, creo que la solución da 24,98 no sé qué, es aproximadamente 25, ¿vale? Tiene que dar aproximadamente igual, no hace falta que sea el 25 justo. Pero si les llega a haber dado 24,1, yo ahí me mosquearía. Ya diría, en algún lado me he equivocado, me falta una capa o he sustituido lo que no es, porque tanta diferencia no suele haber. Y siempre será inferior, o sea, similar por debajo. Siempre será similar por debajo, normalmente casi siempre. Puede haber algún caso en el que dé 25,1, 25,0 algo, pero normalmente suele quedarse más bien por debajo, no por arriba, normalmente. ¿Vale? ¿Lo han entendido el ejercicio? Pero Sí, pregunta. Pregunta. tengo dos dudas. Me tramo mucho.
¿El despeje? No, porque en ese caso, yo no sé cuándo tengo que Poner el esta resultado fórmula. no, en grado. En la otra parte daba en vatios por metro cuadrado, aquí en grado. Vale, las unidades, nada. Aquí es flujo de calor por unidad de área. La unidad del flujo de calor, ¿cuál es? Dijimos julios partido por segundo, que es lo mismo que vatios. La unidad de área, ¿cuál es? Metro cuadrado. Vatios partido metro cuadrado. ¿Bien? Esa es la aplicación de dónde viene esta unidad, si lo quieres ver así. Segundo, fíjate aquí, ¿qué es lo que te estoy preguntando? Una temperatura. Como la otra temperatura la has sustituido en grados centígrados, pues la solución en grados centígrados. Si tú aquí la temperatura lo hubieras sustituido en Kelvin, la solución en grados Kelvin. ¿Vale? ¿Lo viste? Es simplemente pensar en qué magnitud es la que estoy tratando, cuál es la unidad. Pues puede ser esta o esta. Pues mira a ver con qué unidades estoy trabajando. ¿Lo han visto un poquito mejor? Por fuerza. Tienes que analizar, que pensar. Sí, no, que por fuerza tiene que darnos en la magnitud. Exacto, sobre todo si están utilizando unidades en el sistema internacional. ¿Vale? ¿Qué más? Y después, con referencia un poco más arriba, la A, que es área, ¿no? Sí, aquí. No, incluso los ejercicios anteriores. Aquí. Bueno, aquí me quedó claro que sí, que la despejó. Siempre vamos a hacer lo mismo en todos los ejercicios. Vamos a despejar el área y lo vamos a pasar de Claro, yo me quedé, cuando intenté hacer mi caso, digo, el área del aire, que da contra una pared, yo que sé cuál es el área del aire. No, por eso siempre vamos a expresarlo en unidad de, tú verás que en todos los problemas te lo pido flujo de calor por unidad de área. El área nunca lo vamos a sustituir. ¿Vale? Básicamente siempre te va a quedar al final, como quien dice, esta expresión de aquí. 1 partido por H más el espesor partido por la K más el otro 1 partido por H o más el resto de espesores partidos por K. No me extraña, es que por eso yo les dije que no se preocuparan que hoy lo íbamos a hacer. Me faltan datos. ¿Qué más? A lo mejor no tiene nada que ver, pero estoy viendo estos datos. ¿Y por qué no se tiene en cuenta la conductividad térmica del cobre? La conductividad térmica del cobre, fíjate que es el dato que te he dado, 365 vatios, que es la K que sustituimos aquí cuando dijimos el espesor del cobre entre la K. Lo tuvimos cuenta en la resistencia total. ¿Bien? ¿Qué más? Vale, voy a parar la grabación y vamos a hacer, ahora van a hacer ustedes solos